Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Este es el primer programa público que hacemos en el marco de la exposición Travesías de Liliana Porter, que acabamos de inaugurar. Y es un programa muy particular porque tenemos como el honor de contar en la ciudad con otra exposición que incluye piezas de Liliana más tempranas, que es una muestra que, como dijo Belén, se realiza en el Museo Nacional de Bellas Artes. Así que de alguna manera es como una suerte de repensar a Liliana en dos tiempos, en dos espacios. Vamos a hablar un poco de esta particularidad, que es qué significa, ¿no?, esto de el acá y allá. Para comenzar, bueno, decir que ambas exposiciones son exposiciones que fue como una suerte de casualidad, ¿no?, que estas muestras se hicieran en paralelo. Por supuesto que cada una tiene sus particularidades y después vamos a comentar algo de eso y sobre todo vamos a reponer algunos relatos que tienen que ver con las obras en sí, ¿no?, como algunos comentarios que bueno, vamos a tener el honor de contar también con Ana Tiscornia, que acompañó todo el montaje en Malva. Y me gustaría comenzar también con la presentación de nuestras invitadas de lujo, porque me parece que, bueno, para el público presente está bueno tener un poco de esta suerte de radiografía muy rápida, ¿no?, de qué es lo que vienen haciendo en estos últimos años. Digo últimos, a veces considerando, ¿no?, dos trayectorias muy importantes y otra que es la de Silvia como curadora. Bueno, Silvia Dolinco es doctora en Historia y Teoría del Arte por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Historia del Arte argentino y latinoamericano del siglo XX. Su investigación se centra en la historia del grabado y la imagen impresa, curadora de Porter Kamenitzer, Los años del New York Graphic Workshop, presentada primero en el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile y ahora en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Ana Tiscornia, que está aquí a mi lado, es artista, curadora, docente, investigadora y editora de arte uruguaya, nacida en Montevideo, reside en Nueva York desde 1991. Su obra incluye instalaciones, collages, ensamblajes, pintura, fotografía y colaboraciones en video y en teatro. En este sentido, colabora con Liliana Porter en obras públicas, piezas videográficas y teatrales desde principios de los años 90. Entre otras distinciones, ha recibido el premio Conex Mercosur en 2022, el premio del New York Foundation Arts for the Art Fellowships en 2004 y la beca Polo Krasner Foundation en el año 2000. Y Liliana Porter, que bueno, la tenemos aquí, como saben, ya tuvimos una presentación amplia la semana pasada, así que no voy a leer, digamos, todo su currículum, por lo cual su biografía, que es muy extensa, así que sintetizamos muchísimo en estas pocas líneas. Trabaja con grabado, pintura, dibujo, fotografía, video, instalación, teatro y arte público. En 1964 se instaló en Nueva York junto con Luis Kamenitzer y José Guillermo Castillo, fundó el New York Graphic Workshop. En 1971 participó de la creación del Museo Imaginario Latinoamericano en contraposición al Center for Inter-American Relations y su política regresiva. Entre otras distinciones, recibió la beca Guggenheim en 1980. Bueno, habiéndolas presentado, me gustaría que comentemos un poco acerca de estas dos exposiciones, ¿no? Como, bueno, arrancar quizás con la muestra del Bellas Artes, que es una muestra más focalizada, ¿no? Bueno, gracias Nancy, buenas tardes. Una enorme alegría y honor participar de esta actividad y bueno, agradecer por supuesto al Malva por esta organización, esta instancia, a Ana, a Liliana por este encuentro, esta conversación. Como decía Nancy, es una feliz coincidencia esta coexistencia en dos instituciones claves de nuestro arte, esta presencia de la obra de Liliana. Entonces, aprovechando un poco esta situación y también partiendo un poco de esta particularidad de la obra gráfica, que en muchos casos es su multiejemplaridad, ¿no?, que permite también justamente que esté acá y allá en muchos lados, es lo que sucede con
estas exposiciones, con muchas de las piezas o algunas de las piezas que están en ambas. Voy a presentar muy brevemente la muestra Porter Kamnitzer, Los años del New York Graphic Workshop, como dijo Nancy y antes Belén, en el Museo Nacional de Bellas Artes hasta el 31 de agosto, y como también dijeron, un proyecto que se inicia el año pasado en el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile, justamente evocando y revisando esa instancia en 1969 en el que Liliana y Luis Kamnitzer, continuando, digamos, líneas de trabajo con el New York Graphic Workshop, se presentan en esa exposición chilena. Por eso el punto, digamos, de partida de esta muestra era importante que fuera allí en Santiago. Afortunadamente también el espacio aquí y la gestión desde el museo. Acá está presente Mariana Marquesi, a quien en su nombre agradezco también al museo la posibilidad de que podamos ver acá muchas obras que eran, o sea, son históricas y a la vez muy poco conocidas, o incluso algunas prácticamente inéditas, ¿no? Obras, documentos. Entonces, la muestra del Bellas Artes, como bien dice el título, enfoca en esos años del proyecto del New York Graphic Workshop, impulsado, iniciado por Liliana, por Luis Kamnitzer, José Guillermo Castillo, como un espacio de producción de la obra de cada uno de sus integrantes, de edición de grabados o de obras impresas de otros artistas, pero muy especialmente de reflexión, de discusión, un espacio, digamos, de intercambio, muy pionero, ¿no? En ese sentido. Hoy por ahí podemos hablar del concepto de clínica, del espacio, digamos, de intercambio, ¿no? En ese momento es realmente un proyecto muy novedoso, muy provocativo respecto de muchas lugares muy establecidos, ¿no? del grabado. En ese sentido, la muestra del Bellas Artes enfoca muy puntualmente en ese segundo lustro de los años 60 y sobre todo en el año 1969, cuando Liliana y Luis Kamnitzer están exponiendo en Caracas y sobre todo en Santiago de Chile y en Buenos Aires, en el marco de las experiencias visuales 69, experiencias 69 del Ditela. Y en ese sentido, pensar esa muestra muy enfocada, casi como complementaria o contracara de la muestra aquí del Malva, que es bien antológica, ¿no? No sé si... Sí, no sé si Liliana querés aportar algo de eso, pero bueno, acá traje apuntadas algunas cuestiones que tienen que ver con fechas. O sea, Malva ya había hecho una exposición de Liliana hace 10 años atrás, que se llamó El hombre con el hacha y otras situaciones breves, ¿no? Una muestra muy hermosa. Y algo que le proponíamos a Agustín cuando empezamos a trabajar en el guión curatorial era qué significaba hacer una muestra de Liliana en Malva hoy, que fuera antológica. En realidad hay una discusión interna entre todos nosotros que tiene que ver con lo antológico y lo retrospectivo, ¿no? Es que retrospectivo necesitaríamos como 7 museos, porque la verdad que yo no he dejado de trabajar desde chica y tengo muchísima obra, ¿no? Entonces, por eso me parece muy inteligente la curaduría de Agustín, porque yo creo que eligió bien diferentes momentos, ¿no? Y tengo 2 curadores muy inteligentes, estoy muy contenta. Sí, de hecho la muestra tiene varios núcleos, ¿no? Que van desde, bueno, justamente hay algunas obras que están tanto en el Bellas Artes como en distintas versiones, ¿no? Que ahora vamos a hablar un poco de eso. Después hay otra zona donde se trabaja donde Agustín propone revisar el compromiso, tu compromiso con los acontecimientos sociopolíticos, después las líneas de tiempo, ¿no? El concepto de temporalidad está muy presente en la muestra en Malva. Las naturalezas muertas en diálogo con el otro, ¿no? Que es el título de uno de los núcleos. Hay otro núcleo que está más vinculado con el colapso, ¿no? Como con esta idea de colapso. Y después la videografía, que es algo que has trabajado también en colaboración con Ana. Pero
Quizás podemos reponer un poco algunas de estas piezas por qué, digamos, esta insistencia también que nosotros sabíamos, ¿no? Agustín sabía que iba a haber una muestra en el Bellas Artes, pero para esta retrospectiva habían piezas que no podían quedar fuera para esta antológica, que no podían quedar fuera de este relato que iba a dar cuenta de este itinerario de Liliana, que para un museo de arte latinoamericano, o sea, no es solamente hacer una muestra de un artista, sino de una referente, ¿no? Del arte latinoamericano, del arte conceptual. Entonces, bueno, podemos quizás comenzar con esta pieza que es de la colección de Malva, ¿no? Sí. ¿Querés, Liliana, reponer un poco, contar este álbum Wrinkle? Bueno, a ver, ¿es esto? Sí, es lo mismo que veo ahí. Era 1968. Era un momento en que yo empezaba realmente a pensar en cuál era el concepto de mi obra. O sea, a pensar más qué es lo que me interesaba decir o qué es lo que yo podía decir que era personal, ¿no? Entonces, hasta ese momento mi obra era bastante barroca, hacía unos grabados con mucha textura y muy metidos en la cosa técnica del grabado, que es muy seductor. Y en ese momento pensé, voy a empezar a simplificar. Y empecé por una cosa rara, que fue juntar dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, la textura o la foto de una arruga arrugada. O sea, esa idea de juntar la cosa y la descripción de la cosa como que me interesó, ¿no? Y entonces también empecé, por primera vez hice esto que es fotograbado, que ahora es muy normal, pero en ese momento como que era medio transgresor, ¿no? Entonces, para digamos, el campo del grabado. el campo del grabado, claro, la industria, porque venía de la fotografía, ¿no? Entonces, o sea, primero había que hacer las fotos y después hacer fotografía. Era totalmente industrial, o sea, uno no tocaba la plancha, francamente, ¿no? Entonces, bueno, y también me interesaba llevar el grabado a sacarlo del papel, ¿no? Entonces, por ejemplo, situaciones, ¿cómo se llama?, ambientales, o incluso llegamos a las exposiciones por correo. Teníamos este grupo, el New York Graphic Workshop, con Kamnitzer y Castillo, y los tres, o sea, éramos un súper lindo grupo en Nueva York, muy jóvenes, muy influenciados por lo que estaba pasando también, que era el momento en el 64, por ahí, cuando Nueva York empieza a ser el centro. Entonces estudiábamos mucho, nos interesaba el pop, o sea, todo eso, y queríamos sacar el grabado de la cosa de la cocina. Bueno, entonces empezamos a hacer estas ¿cómo se llama?, ambientaciones, y tuvimos la oportunidad de ser invitados a exponer en el Museo de Bellas Artes de Caracas, y cada uno teníamos una habitación, o sea, era un lujo hacerlo. Entonces a mí se me ocurrió trabajar era esta cosa de los arrugados que reproduzco acá en el museo, ¿no? Y donde también había la participación del público, o sea, uno quería que participe el público, entonces que agarraban un papel, lo arrugaban, porque uno quería como desmistificar el arte y también salir de la cosa comercial del cuadro que se vende. O sea, hay un montón de ideologías y cosas juveniles. De hecho, la cuestión de la incitación a la participación, o gestual, o digamos conceptual o mental, es una de las motivaciones fuertes que tenía el grupo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y bueno, por ejemplo, estaba ese bloque de papel y era interesante editar un gesto en vez de editar un agua fuerte, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, en relación con esta imagen o algunas otras que tenemos acá en el PowerPoint, que justamente la muestra acá en el Malva evoca esta primera instalación de Liliana, como bien dice, en el Museo de Caracas, ese salir a una expansión espacial, de volumen, ese gesto, digamos, gráfico bidimensional. Es esa primera vez que luego lo retomás en la muestra de Chile,
Y en ese sentido también esta complementariedad de ambas muestras, aquí en Malva evocando la de Caracas, en Bellas Artes la de Chile. Por supuesto también algo muy acordado, ha sido también un gusto pensar bueno, esos cruces, ¿no? Desde la coincidencia, pero también el trabajo, en ese sentido también, ¿no? Complementario. Vuelvo a Wrinkle, porque justamente esta es una de las piezas clave y que está también en ambas muestras. No sé si, Nancy, también querés hablar algo de la particularidad del álbum de aquí, de Malva. Claro, sí. Sí, es como decíamos recién, bueno, y como lo marca la ficha técnica, es una pieza que pertenece a la colección del museo, ¿no? Que es una pieza que se incorpora en la colección del museo. Ahora no tengo tanto el registro del año, pero bueno, es una pieza que para nosotros bastante ha sido tempranamente. Es del 2001, creo que es de la donación inicial, pero no quería, pero es por ahí, en esos años. Con lo cual es una pieza que ha formado parte de numerosos guiones curatoriales. A mí me parece eso como muy significativo, siendo una pieza que nosotros tenemos como, es un tópico dentro de la colección, cómo que está representado el grabado, ¿no? la gráfica en la colección del museo. Y vamos viendo cómo la obra de Liliana, y esto es bastante, conflictivo a veces, decirlo, que muchas veces el grabado queda en una segunda instancia, ¿no? Como formando parte de ciertos guiones curatoriales que han, bueno, en todos estos años, ¿no? En estos ya más de 20 años del museo. Entonces, sí, la obra de Liliana sigue, o sea, siempre está presente, porque está de alguna manera cuestionando, hay algo que permite, ¿no? Que se pueda relacionar con otras piezas aún más allá de la disciplina. Y esa cuestión es lo que creo que es algo clave de la pieza, ¿no? Que plantea una situación, digamos, es emblemática en esos términos, ¿no? De la interdisciplinariedad, aún siendo una pieza que uno la ve y es una pieza bidimensional, pero tiene elementos, ¿no? Que la complejizan, ¿no? Que no es solo no solo esa complejidad pasa por la visualidad, sino también por la conceptualidad. Y ahí me parece que estaría bueno retomar esta idea que teníamos de la lectura, o sea, que cuenten ustedes. Allí aparece hay un texto que complementan estos 10 fotograbados, ¿no? Que es de Emmett Williams. Sí, bueno, en ese momento que yo vivía en Nueva York, había un seminario. La cuestión que yo conocí a Emmett Williams, que era una persona súper interesante y es uno de los creadores de Fluxus, ¿no? No creadores. Cabeza. Me falta la palabra. Y tuve, no me acuerdo si yo le pedí o él se ofreció. La cuestión que tengo, yo hice este portafolio de estos fotos grabados que venían en una caja y él hizo una página de introducción, que es un diálogo que su nombre, Emmett, lo divide en dos y es un diálogo consigo mismo, con Em y Et, ¿no? Que tú querías que lo lea. Le proponíamos, o sea, ese texto, que es la segunda diapositiva arriba, que lo pueden ver en sala, pero acá no. Entonces les proponíamos a Ana y a Liliana reponer ese texto, que el original está en inglés, porque se imprime en Nueva York. Sí, pero lo vamos a leer en español. Vamos a leer la traducción en castellano. Pero entonces, ¿son fotos arrugadas o fotos de arrugas? Bueno, para empezar, no son fotos. ¿Y cómo las llamarías? La llamaría naturalezas muertas de action paintings. ¡Wow! Ni siquiera son pinturas. No seas tan quisquilloso, dice, pero yo tengo que decir quisquillosa. Me refiero al gesto, su actitud hacia el material. Yves Klein lo azula, Tinguely lo electrifica, Soto lo hace vibrar, Matthew se revuelca en él, Fontana lo corta, Cristo lo envuelve, Armand lo colecciona, Sporri lo pega a la mesa del comedor, Dieter Roth lo deja vegetar, Liliana Porter, yo lo arrugo. Y luego lo vuelve a aplanar. Ahí está.
una naturaleza muerta de un proceso dinámico. Pero este proceso tiene que ver con el arte. ¿Quién necesita el arte? ¿Quién necesita arrugas? Quizás no las necesitas, pero las tienes. A eso me refiero, las arrugas no son muy lindas. Arrugar cosas es desprolijo, destructivo. No moralices, Dios también lo es. En la naturaleza, cada vez que algo se encoge o contrae... Terremotos. Espera. O cuando sopla el viento. Hollín sobre mis arrugados pantalones blancos. Oleaje sobre el agua, las olas de Hokusai. Zanjas barrosas. Las montañas de la tierra arrugada y los valles de la luna. No exageres, en cualquier momento vas a decir que es una pintora de paisajes. Ese es el punto. El papel arrugado es un paisaje, no menos que el hombre en la luna. Entonces quizás Liliana es una cartógrafa. Por Dios, no se me había ocurrido. Un lujo esta lectura, esta performance, primera vez que se lee este texto, así que estamos en un momento histórico también. Es fantástico el texto también, y a mí no deja de sorprenderme cómo sitúa a esta joven Liliana Porter de 20 algo de años también en ese universo de artistas contemporáneos, ya en ese momento, digamos, en el centro de una escena del arte mundial, y allí Liliana con sus arrugas, bueno, qué visionario también Emmett Williams, ¿no? Sí, la verdad que tuve suerte. Y algo de trabajo también me parece. Bueno, trabajábamos, la verdad, muchísimo, ¿no? Yo creo que visto desde así un adulto, éramos bastante como conmovedores como grupo, ¿sí? ¿Cómo era la dinámica del trabajo del grupo? Era bien interesante porque, primero tuvimos un sponsor, un mecenas que cayó del cielo, y teníamos un taller espectacular, ¿no? Que es muy largo de contar todo, pero lo teníamos. Después, Luis Kamnitzer era como el teórico, ¿no? Que escribía los manifiestos y moralizaba y hacía todos los líos políticos y demás. Y José Castillo era el que cocinaba bien, era el que hacía public relations, ¿no? Y yo creo que era el artista del grupo. Me mata, Luis, me mata. Sí. Bueno, él dice que vos eras la poeta. Yo sí. No, pero era, en serio, un grupo, era muy lindo ese trío, realmente era muy lindo. Y era muy lindo ver a Luis y a José, que eran polos opuestos, ¿no? Y José era venezolano, ¿no? Entonces Luis escribía el manifiesto y no sé qué, y esto no es coherente. Y José le decía, pero no te preocupes, chico, no te preocupes, le decía, ¿no? Entonces era realmente lindo esa cosa muy seria de Luis, la cosa así, que lo volvía un poco más light, ¿no? Y trabajábamos muy bien juntos, nos súper criticábamos lo que hacíamos, o sea, así sin piedad, porque sabíamos que nos queríamos y que todo era para adelante, ¿no? Pero es muy bueno tener otras visiones de lo que estás haciendo, uno va mucho más rápido, ¿no? Es interesante también recordar o comentar cómo ustedes, cada uno por su lado, se encuentran en Nueva York, un poco por, digamos, circunstancias de la vida de cada integrante, y bueno, y este taller funciona 5 años, ¿no? Desde fines del 64 hasta inicios del 70. Sí, yo llegué, a Nueva York en el 64, camino a Europa. O sea, había estudiado francés, no sabía bien inglés. Entonces, pero cuando llegué a Nueva York, me impresionó tanto todo lo que estaba viendo que dije, es absurdo quedarme una semana. Entonces, decidí quedarme más tiempo y me anoté en un taller de grabado. Y entonces Luis estaba en ese taller y era el que traducía, o sea, cuando yo no entendía algo, lo llamaba y me ayudaba en el inglés, ¿no? Bueno, entonces, y José, muy joven, tenía 24 años o algo así, era el director de la Feria Mundial en el 64, o sea, a esa edad, del pabellón de venezolano de la Feria Mundial. O sea,
era un rol muy importante, ¿no? Por eso desde chico ya era así, ¿no? Y nos hicimos muy amigos y la verdad que fue muy, muy lindo toda esa etapa. Y un poco esta estrategia también desde Nueva York, 3 jóvenes artistas latinoamericanos, que circulara su imagen, su obra en América Latina, es también parte de la propuesta, ¿no? Del programa. Sí, o sea, nosotros nos interesa, o sea, hicimos muchas exposiciones en Latinoamérica y estábamos súper ligados, ¿no? Sí. ¿Podríamos continuar quizás con sombras? Sombras por ahí dejamos para el final. Ah, ok. Pero no, yo lo que quería también por ahí comentar en relación con este álbum, y con todo este momento, ¿no? Y me parece que se ve también en la relación de las 2 muestras, todo el cambio, la búsqueda de tu obra, esa travesía, ¿no? de toda tu trayectoria y esta actualidad, pero cómo desde esa obra temprana aparecen allí elementos que hasta el día de hoy, ¿no? Son centrales, el tiempo. Sí, eso, lo que vas a decir. O sea, que es un poco, o sea, uno descubre un tema y es el tema o sea, es la pregunta que te define, ¿no? Y entonces mi obra, aunque pasó por diferentes soluciones formales, materialidades, técnicas y contenidos incluso, sin embargo hay un tema que está siempre ahí presente, que es no un tema, pero una situación que es el límite entre realidad y ficción, o la representación y la cosa, ¿no? Aparece bastante, yo creo. Sí, totalmente esta cuestión, bueno, la representación de un papel arrugándose, impreso sobre un papel, que es el registro de un papel real, fotografiado. O sea, acá hay como un cruce de medios muy interesante. Aquí es la primera vez, o casi las primeras veces, que aparece la fotografía en forma de fotograbado acá en tu obra, ¿no? Es la primera vez, sí, es la primera vez. ¿Por qué? Porque me interesaba que sea lo más objetivo posible, ¿no? Entonces, ahora me doy cuenta que es imposible ser objetivo, pero en ese momento yo pensaba que si no estaba dibujado por mí, si era una fotografía, era más más cercano a lo real y no estaba intervenido por mí, pero por supuesto es imposible eso, pero de ahí sale lo del fotograbado y el tratar de ser más objetivo, ¿no? Y estoy pensando también en relación con esta dimensión de lo colaborativo que vamos a tratar en un ratito, vamos a retomar, pero como acá también, ¿no? O sea, la fotógrafa es Liesl Steiner, en la obra más reciente tuya o conjunta también, ¿no? El trabajo con Federico Lobianco, cómo aparece allí también desde el registro el trabajo conjunto, ¿no? Claro, porque están las ideas y la solución de las ideas, que hay gente que sabe solucionar. O sea, si alguien sabe fotografiar mejor o hacer el video mejor, que lo haga, ¿no? A ver, seguimos un poco. Bueno, acá tenemos una serie, no sé, Nancy, si querés, en relación con estas arrugas. Sí. Nosotros hicimos como, bueno, eso, queríamos hacer hincapié sobre todo, ¿no? En esto de este registro temporal doble, ¿no? Como estas relaciones que se dan entre el acá y allá, a propósito, digamos, de esta presencia de estas 2 muestras, y esta pieza que además pone, digamos, en escena elementos que no solo tienen que ver con el grabado en sí mismo, ¿no? Antes decía la interdisciplinariedad, y también está puesta en juego la performatividad, que es algo que de alguna manera vos vas a retomar en tus piezas posteriores, ¿no? En el video. Sí. Bueno, recién mencionaba algunas piezas otra pieza que está también en ambas muestras es Sombras, donde también aparece esta dimensión performativa, ¿no? Esta característica que tiene, bueno, acá es el material, ¿no? Que toma esa dimensión, pero sos también vos haciendo esa arruga, es también el público generando ese gesto,
¿no? Y que es muy interesante y que da lugar, digamos, a pensar esta colaboración desde un punto de vista muy amplio, ¿no? No solo colaboración en términos de lo que es un trabajo grupal, que de hecho algo que es muy interesante es que justamente este espacio que ustedes crearon no era solamente un espacio, digo, de arte o un colectivo de arte, que es lo que ahora conocemos mucho en los itinerarios del arte contemporáneo, ¿no? Era algo mucho más complejo, era generar un espacio, generar instancias, digamos, de producción e instancias de circulación de la obra, ¿no? Entonces, acá se pone mucho en juego la circulación, ¿no? Entre Caracas, entre, bueno, la versión de la obra, si querés pasar, que vamos, se puede pasar hacia adelante, donde van a aparecer, bueno, esta es la versión en Santiago de Chile, de Arruga, claro, en el mismo año. Que sale, exacto, en ese momento era, o sea, enero del 69 Caracas, fin de junio, principios de julio Santiago de Chile y septiembre Buenos Aires, todo el 69. Y también estaban las exposiciones por correo, o sea que, porque en todo esto también había una ganas de incluir al público como parte de la obra, o sea, que termine la obra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la primera exposición por correo que hice era un papel con la imagen del papel arrugado que decía para arrugar y tirar, o sea, que el que lo recibía lo arrugaba, o sea, participaba, me parece, ¿no? Sí, en ese gesto, ¿no? O más adelante, desde el Ditela, envié unas sombras por correo. Entonces eran unas postales impresas y entonces decía sombra para 2 aceitunas. Estaba la sombra sola. El lío que armo porque hablé con algo que no estaba planeado. Pero no, parece que no está en la foto. No importa, pero yo les cuento. Entonces, por ejemplo, había sombras para 2 aceitunas, ¿no? Bueno, estas son otras sombras. Sí. Entonces el que lo recibía, si quería, podía poner las 2 aceitunas al lado de la sombra. Era como, en el fondo, lo que yo estaba haciendo es revertir el tiempo. Primero la sombra, después la cosa, ¿no? O sea, ya aparecían temas que están en mi obra hasta ahora, ¿no? Sí, es interesante cómo uno es muy coherente a veces. Totalmente coherente, totalmente coherente. Eso es creo que uno de los aspectos, ¿no? que se destacan, toda esa diversidad, cambio y a la vez cuestionamiento y a la vez persistencia de ciertas ideas, inquietudes, soluciones, ¿no? Mencionábamos por ir a algún recorrido la obra New Yorker, que está en Bellas Artes, no está aquí. Cómo, digamos, ese perfil del neoyorquino en un fondo, digamos, un plano blanco, donde está pasando algo ahí, hay una tensión y cómo el fondo blanco está siempre en tu obra y nunca es un fondo neutro, ¿no? Y a la vez el perfil, esa silueta que aparece acá también en Gandhi 3, por ejemplo, ¿no? Ahí hay como una visualidad Porter, podríamos decir. Total. Y estas exposiciones, exhibiciones por correo de las sombras, también es otra de las piezas que están en ambas muestras, aquí a la entrada, digamos, de la primera sala y en Bellas Artes también, en el núcleo que tiene que ver con justamente las experiencias del Ditela, ¿no? Claro, y las sombras pintadas en la pared, que era como crear ausencias, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, cuando había mucha gente en el lugar que proyectaba su propia sombra coherente a la pintada, se mezclaban, ¿no? Esa mezcla otra vez. Bueno, ahí está esta foto ahí. Claro, esta es digamos, la primera vez en el Ditela, en Experiencia 69. Entonces ahí se ve las sombras pintadas y la sombra de esta persona real, ¿no? Claro. Sí. Totalmente. Vamos a dejar después para el... estas también son... Bueno, esta es otra de las obras en conjunto, ¿no? En conjunto, perdón. Acá y allá. Acá y allá. Claro, pues tenemos una acá y allá institucional y digamos, espacial del Malva y Bellas Artes, en el tiempo, en la geografía, entre Nueva York y Buenos Aires,
y aquella obra histórica la obra más reciente, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, lo que mostrabas antes que era ese hilo, ¿no? Que está impreso y después hay un pedacito de hilo real. O sea, es un poco la cosa obvia de juntar lo real y lo otro, pero también, que también mencionaste, que empieza el espacio blanco a ser medio protagonista de la obra, ¿no? Y bueno, el espacio blanco que para mí es como tratar de poner situaciones en un lugar que no sea preciso, ¿no? Que sea no lugar. Y que aparece también fuertemente en los videos, ¿no? En los videos ese fondo no es un espacio neutro, ¿no? Claro, los videos intentan reflejar desde el principio cosas relacionadas, las obras de Liliana, crear nuevas obras, pero con los conceptos que venían, ¿no? En la exposición, por cierto, aquí hay un muñeco con unos cimbales que está en la vitrina de la documentación, que es el que genera el primer video, porque Liliana mostraba, decía, lo que me interesa de esto es que después que le di cuerda, cuando se le acaba la cuerda y llega el silencio, pero bueno, ¿cómo mostrarlo, ¿no? Entonces necesitaba movimiento para mostrar eso, y eso fue lo que dio lugar al comienzo de los videos, a pesar de ella. Sí, porque no me gustaba el video. Porque el video te gustaba hasta que te gustó. Sí, de golpe me empezó a gustar. Funcionaba. Estaría bueno que cuentes, Ana, un poco acerca de esta colaboración que ustedes tienen desde los años 90, ¿no? Como que vienen trabajando. Nuestra primera colaboración fue casi casual, y fue en el 90 propiamente, que nos habían invitado de jurado a Casa de América en Cuba para una competencia de grabado joven, precisamente de grabado. Y entonces parte de lo que teníamos que hacer era dar unos pequeños seminarios, un workshop. Entonces de repente empezamos primero en el jurado, lo primero que hicimos fue lo del jurado, y ahí nos dimos cuenta que teníamos muchas coincidencias de pensamiento, y después dijimos, ¿y vos qué es lo que vas a hacer en tu seminario? ¿Y vos qué vas a hacer en el tuyo? Y entonces dijimos, pero esto va a ser aburridísimo, vamos a hacer los dos lo mismo, y decidimos hacerlo juntas. Entonces hicimos ese workshop las dos juntas. Después, en realidad, ya en Nueva York, las primeras cosas que hicimos en colaboración fueron obras públicas. Una obra del subte, después una escuela en Harlem, una obra en una estación de metro que va por el Hudson River. Eran mosaicos, casi todos. Bueno, menos en la escuela. La escuela era una cosa mucho más cosa compleja, que eran como unos teatritos insertados en una pared, y esos teatritos tenían varios diálogos de los que son comunes en Liliana. Y bueno, después hicimos todo lo que tiene que ver con el teatro, que aquí conocen bastante porque las 3 primeras obras de teatro las hicimos aquí y la 4ª la hicimos en Nueva York, en The Kitchen, y que van a tener alguna cosita en la exposición del Malva en agosto, algunas sorpresas con respecto a eso. Y a ver, ¿qué más hicimos? Bueno, hicimos otras cosas, hicimos algunas obras en colaboración donde el objetivo o la propuesta o el desafío, digamos mejor, era que del trabajo de cada una se identifique quién es quién, pero se genere una nueva situación que ninguna de las dos hubiera hecho sola. Eso es una parte. Y después tenemos otra colaboración que es un descubrimiento que hicimos de un artista, que se llama... Alicia Mihai Gascue. Ok. Bueno, Alicia es un proyecto nuestro que nos ha tenido entretenidas por unos cuantos años a esta altura, y a quien le ha ido muy bien con su obra, pero difiere de nuestra otra colaboración en el hecho de que es una persona en sí mismo y tiene su propia obra, y su obra
no tiene nada que ver con la nuestra, o si tiene, bueno, algo tendrá, pero muy lejano, alguna inspiración, pero muy lejana, y que ha cobrado una vida propia, independiente. Sí, a tal punto que a veces nos da celos. Muchos celos. No, sí, porque está haciendo obra que nos parece mucho mejor que la nuestra. Exacto, y además porque la invitan a lugares que a nosotros no. Sí. Pero ahora justamente se va a publicar en octubre un libro sobre Alicia. Así que bueno, vamos a ver si en algún momento hacemos la presentación del libro y de Alicia aquí. Buenísimo. Bueno, estaba un poco también a raíz de esto y mucho, digamos, del trabajo histórico y actual, ¿no? Otro punto de continuidad, el tema del humor, ¿no? De lo lúdico, es algo que se ha mencionado muchas veces, pero como esto también, ¿no? Como una línea muy presente y sostenida en tu obra particular, en los proyectos compartidos. El tema del humor es también una recurrencia, ¿no? Sí, bueno, a ver. Sí, es muy difícil verlo uno mismo, pero sí, el humor es el que nos salva, ¿no? Yo digo, es como la parte que uno acepta que no entendió del todo, ¿no? Y sigue para adelante, es algo así. Viene de ahí, yo sobrevivir creo. También. Que hace también que la obra sea lúdica de alguna manera, ¿no? Como que ustedes hablaban de eso un poco, que también este camino de la colaboración y de la experimentación tenía que ver con generar un espacio de trabajo que en sí mismo sea lúdico y que después dé lugar a esas obras que en sí mismas son, bueno, los videos, ¿no? La obra performativa, ¿no? Cómo se llega a ese proceso de trabajo que hoy me parece que tiene aspectos que los podemos ver, bueno, claramente que tienen una identidad, ¿no? Como trabajo, como proceso de trabajo, cómo llegas y cómo llegan juntas también, ¿no? en esta colaboración que han desarrollado en estas piezas, sobre todo escénicas y las piezas videográficas, ¿no? Que son tan particulares. También lo que sucede es que tanto los trabajos de video como los trabajos de teatro, y incluso en buena parte de los trabajos de obra pública, es muy difícil de hacerlo solo. Hay otro tipo de obra que es una obra que requiere una inmersión en sí mismo y bueno, uno trabaja solo en su obra. Pero este otro tipo de obras requieren la colaboración o el equipo, ¿no? Y eso es una experiencia muy linda que hemos tenido, no solo entre nosotras trabajando, sino trabajando con otra gente también, como es el caso de teatro, ¿no? Que ha sido fantástico. Además, en el caso de teatro, los actores con los que trabajamos son argentinos, y salvo un actor americano que usamos en la obra en The Kitchen en Nueva York, porque teníamos un monólogo largo que tenía que ser dicho en inglés, ¿no? Pero el resto de los actores, y ellos han trabajado en todas las obras, incluso en la de Estados Unidos. Entonces hemos formado un grupo muy lindo y que ya nos entendemos. El asunto de trabajar juntos es que llega un momento en que uno entiende muy bien la obra del otro. Nosotros con Liliana siempre decimos, de repente vamos a algún lado y se me ocurrió una idea, pero es para vos. Y eso nos pasa seguido, que a una se le ocurre la idea de la otra, ¿no? Por conocimiento. Y con el teatro pasó lo mismo, incluso con los actores. Nos damos cuenta que desde primera obra de teatro hasta ahora, los actores en la primera obra de teatro no entendían nada lo que iban a hacer, ni tenían mucha confianza, ¿no? Pensábamos que estábamos loquísimos. Sí, pensaban que estábamos locos. Y poco a poco empezaron a entender, y ahora de pronto uno está trabajando, haciendo un ensayo o algo, y
y le da una indicación a un actor y el actor dice, sí, ya me di cuenta de lo que me equivoqué o de lo que no va en la dirección que ustedes quieren, ¿no? Eso es el trabajo en grupo. No, y estaba pensando también también el acá y allá, esta cuestión de lo compartido en el espacio de creación, también no se da siempre, pero muchas veces en el espacio del taller de grabado, ¿no? Los elementos, los materiales también que se comparten, que se dialogan. Sí, los talleres grabados siempre en general son colectivos, ¿no? Claro. A menos que uno tenga la prensa en la casa. Claro. Te digo, pensando el espacio del taller en Nueva York, pero también, bueno, los talleres en Uruguay o en Buenos Aires, o donde vos te formaste. Por supuesto, esa dimensión de lo colaborativo ha ido cambiando, pero también podemos retrotraernos tal vez a esa base. Y pensaba en relación con esto que decías recién, Ana, me acordaba un comentario que hacían en otro momento, también en relación con lo afectivo, que tiene que ver con la obra de ustedes, con los espacios donde va circulando, también, bueno, la creación, ¿no?, compartida, y cómo ahí volver a un punto, a un detalle de la muestra de Bellas Artes, que en ese sector donde se incluyeron obras de artistas que digamos, editaron, realizaron trabajos en el taller en el New York Graphic Workshop, desde amigos muy, muy queridos como Yuyo Noé a Margarita Galetar. Y esto de que vos no la conociste, por ahí si querían reponer un poco, por ahí mucha gente no sabe quién era Margarita Galetar. Bueno, era mi mamá, y que en realidad era escritora, pero en algún momento que vino a Nueva York le puso ella siempre dibujaba súper bien, entonces le puso una plancha delante y empezó a hacer grabado, y hizo una cantidad enorme de grabados, incluso llegó a sacarse premios y demás, y bueno, es que la cosa de arte está muy en la familia, ¿sí? Madre, padre. Sí. No sé si sí, vamos bien. Igual me parece que para ir cerrando, quizás teníamos como una imagen que nos gustaba mostrar, que era... que vos podés contar un poco, Silvia. Muestro por ahí como un poco rápido y ahí vamos a esa imagen. Digo, bueno, esto también, una de las instalaciones que Liliana hace en Chile, y que es la que evocamos acá en la muestra del Museo de Bellas Artes, esta instalación de arrugas que complementa o dialoga con Aquila de Malva, un poco también para traer esa noción o dimensión de una exploración, experimentación gráfica que está, digamos, también muy en el centro de los intereses en ese momento, que hoy por ahí podemos leer en clave de una gráfica expandida o una exploración gráfica, que, bueno, que era realmente muy impactante, ¿no?, en ese momento. Y bueno, y acá, por ejemplo, esta pieza que creo que es también muy interesante de cómo cruza dos de esos temas que estás trabajando en ese fin de los 60, que es la arruga y la sombra, ¿no? Creo que es un grabado que las une. Que las une. Y entonces, en este sentido, vincularlo a esas exhibiciones por correo que mencionabas y esta instalación que aparece también evocada en ambas muestras, aquí en Malva con una propuesta, digamos, de montaje de Agustín muy, muy particular. No sé si querés comentarla. Sí, bueno, como dije antes, Agustín es un curador que realmente hemos trabajado antes juntos, ¿no? O sea, él conoce bien la obra y creo que eligió muy bien el recorrido, que lo hizo ameno, me parece, ¿no? Y que sí, y que se ve, yo creo, porque a mí lo que me interesa es que la obra sea clara, que no sea complicado, que sea algo que genere otras ideas, o sea, que sea positiva, vamos a decir, ¿no? Y entonces yo creo, y trabajando con él, la verdad nos hemos divertido mucho, por otro lado, y creo que él ha captado un poco esa cosa en el recorrido, ¿no?, de la exposición. Y en las sombras, aquí en el Malva, están las sombras de ustedes dos, ¿no? Sí. Ah, sí, es verdad. Ya que estábamos.
que es la primera vez que vuelve a aparecer tu sombra desde el 69, o en otra ocasión también ya apareció. Creo que la primera vez que se vuelve a bueno, volver a hacer. ahí en esa foto Claro, estamos Luis y yo. Claro, esta es la, digamos, el registro de la versión primera. En el Ditela. Y la otra sombra es Romberg. Claro, Osvaldo Romberg, que participaba de las experiencias 69, una sombra real. La del medio, claro, esta es real, la del medio. La del medio es la real. Y la no claro, soy yo. No, la del medio esta, o sea. Sí, soy yo la que no estoy. Claro, y el de la pipa es Kamnitzer. Y digamos, el recorrido de la muestra de Bellas Artes sitúa justamente en ese momento del Ditela, reponiendo esta presencia de Luis y tuya en las experiencias 69. Que están obras súper interesantes de Luis, ¿no? En la exposición de Bellas Artes. Y son todas las obras súper interesantes y algunas que se muestran por primera vez, como bueno, el caso de por primera vez desde aquel 69. Y este montaje en el Museo de Bellas Artes me pareció, digamos, interesante cruzarlo en relación con ese momento del 69, esa evocación de las sombras en el Ditela, con un texto que forma parte del catálogo del New York Graphic Workshop para el Museo de Bellas Artes de Caracas, la muestra de enero del 69, y que es un texto tuyo, está aquí, ese, que te dan. Y entonces, antes de pasar a abrir a preguntas de la gente, queríamos pedirte si podías leerlo y ponerle voz a tus palabras. Okay. Hay que decir que es un texto de cuando era joven, o sea, ya la culpa no es mía. Bueno, dice, son pensamientos que escribí, no algún día. La distancia mental que hay entre la representación gráfica de la arruga al hecho real de la arruga en sí. La relación entre la ficción y la realidad superpuestas, apoyándose y al mismo tiempo contradiciéndose. Esa redundancia creando la posibilidad de otra cosa. El arrugado es solo uno de los ejemplos posibles para este planteo. La misma idea sería sombra, sombra, luz, luz, mancha, mancha. El dibujo de la sombra y la sombra real. Lo que yo hago suceder sumado a lo que naturalmente sucede. Algo así como fingir que soy yo. La idea es superponer realidad a la descripción de esa misma realidad. Entrar en un proceso creativo participando en él y acortando la distancia que no tendría que existir entre hacer arte y estar vivo. Me sentía muy viva. Bueno, ahora sí abrimos a preguntas que quieran hacer, comentarios. Allí. Mientras pasa el micrófono, comento, cuando inauguramos la muestra en Chile el año pasado, estaba Luis presente y Liliana presente, pero en modalidad remota, y bueno, está allí también esa lectura en la web del Museo de Bellas Artes de Chile, pero bueno, escucharte acá y con este público y acá en Buenos Aires, muy conmovedor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas noches ya. Bueno, primero soy tu fan, Liliana, no puedo negarlo, necesito comenzar así. De verdad que es un honor tenerte acá, escucharte, ver tu trabajo. Bueno, eso de antesala. Ahora las preguntas, yo quería preguntar, ¿cómo fue la recepción de ustedes en la escena en New York, en ese momento en el que tú comienzas, tú llegas? O sea, ¿cómo fue la recepción? Bueno, comentan que tuvieron este mecenas maravilloso que les permitió tener ese espacio y bueno, producir, y tuvieron este encuentro bastante casual o causal entre los tres para fundar el workshop.
pero quería saber, bueno, cómo fue la escena en ese momento de llegada, cómo se integraron allí, después, bueno, cómo ocurre también que participan en The Kitchen y todo lo demás. Si puedes contar un poco de eso. Y también, quizás me estoy adelantando probablemente, pero quiero saber cómo fue tu relación con la aparición de las tecnologías digitales y cómo eso incide, ¿no?, en tu trabajo. ¿Cómo fue esa aproximación? Ya algo dijiste, pero bueno, quiero saber un poquito más. Bueno, Gracias. sobre la inserción, nosotros, a ver, Luis y José Castillo, el otro integrante del New York Graphic Workshop, Luis llegó a Nueva York con la beca Guggenheim, o sea, ya estaba bien. José llegó también trabajando, bueno, primero, sí, vino primero como artista y después, más adelante, bueno, eso fue más adelante, fue el que dirigió la parte de literatura del American Society, que se llamaba el Center for Inter-American Relations. Es largo de contar, pero fue lo que hizo que se corte la relación, porque Luis estaba en contra de la cosa política, estábamos. Pero José Castillo, por ejemplo, fue el que hizo que se tradujera al inglés 100 años de soledad. O sea, el que sí hizo el boom latinoamericano fue este chico de 24 años, el que lo armó, francamente, ¿no? O uno de los importantes. En inglés, sí. ¿Cómo era? Entonces, ¿y cómo empezó el taller? Bueno, entonces, nada, empezó por este mecenas que apareció con esa... No, empezó porque yo estaba haciendo una exposición y aparece un señor que era un dentista y me dice en inglés que le parecía genial, Laura, y que él tenía una prensa eléctrica en su penthouse y que me daba la llave si quería ir. Yo me estaba por casar con Luis Kamnitzer la semana siguiente, entonces Luis viene y dice, yo voy a ser marido. Luis Kamnitzer, o sea, era todo lo que uno ahora pensaba que era algo raro, era sincero del señor. Entonces dices, no, yo Luis Kamnitzer conozco su obra, hasta compré un grabado, no sé qué. Y entonces armamos ese taller en ese penthouse y entonces él dijo, no, es medio incómodo, y un día apareció y nos había alquilado un loft extraordinario en el Village, pero que había sido de otro grabador y tenía ya las mesadas, el extractor, o sea, como si fuera el sueño de Dios, más o menos, ¿no? Y entonces nosotros nos pusimos, primero, dijimos, bueno, ¿cómo le pagamos a este hombre? ¿No? Entonces Luis dijo, no, vamos a tener alumnos, qué sé yo. Entonces teníamos alumnos, imprimíamos, hacíamos ediciones para otros artistas, trabajamos como locos, ¿no? Pero más que nada hablamos, sí, de nuestra propia obra, tratábamos, o sea, era un momento en que pensamos, somos unos reaccionarios, a ver qué estamos haciendo, o sea, éramos súper críticos y la verdad avanzamos muy rápido y claro, yo creo que tuvimos suerte en que nos invitaban a hacer cosas, o sea, sí tuvimos buena recepción. Sí, y que incluso después vino la exposición esa, bueno, más adelante, Information, y también el Museo MoMA nos compró obra, o sea... Un poco después de Information, ¿no? Me parece. Yo no me acuerdo bien, pero digo, nos iba súper en todo sentido, muy bien, muy bien, estábamos felices. Perdón, agrego acá un pequeño comentario. ¿Cuál era la pregunta? Espera. Era... No, digo, mientras que... lo de la tecnología. No, iba a decir que esto de, por ejemplo, las exposiciones por correo eran en cierto sentido como una estrategia para, bueno, cómo circular obra claro, porque de creíamos... jóvenes. Les parecía como inaccesible ese lugar del mainstream y en 3 años ya estaban participando en el MoMA, Eso es una ¿no? teoría de Luis. Eso no es cierto. Porque Luis dice que como no... ¿Cómo era? ¿No tenía galería? Sí, como no teníamos galerías. No. Pero... La galería ya en el 70 y poco tienen, ¿no? Sí, no, pero sí hacíamos cosas. Claro, en el Prat. Claro. Sí, no, pero estoy tratando de pensar, porque pasaron muchas cosas, pero
tengo que volver para atrás, ¿no? Bueno, que digo que es notable esto, en 1970, Information, el New York Graphic Workshop participando con la última obra, cosa. ¿no? De ustedes. Sí, bueno, y después también hice el Project Room Claro. en MoMA, 71, que eran los clavos, ¿no? Todo eso. que está acá, en la muestra. Sí, de o sea, que era bastante... O sea, no puedo decir, no fue, la verdad, bastante... No, digo, muy vertiginoso. Bien, sí. Y sobre eso de la tecnología, ¿cómo era la pregunta? Los medios digitales, ¿cómo ¿qué pienso? impactaron en tu obra o qué dimensión tienen? Sí, más o menos, o sea, como que también teniendo presente esta participación que tuvieron en Information y que estaban justamente allí en Nueva York, en este boom también de artes, digamos, sí, de las tecnologías digitales, porque bueno, el grabado también es una tecnología. ¿Cómo es el entrecruce, ¿no? ¿Cómo es el paso? ¿Cuándo comenzás también como a incorporar? Que algo dijiste, ¿no? Bueno, las fotos que hago son digitales, Sí, por sí. ejemplo. No, yo creo que uno, o sea, que más cuando uno es joven acepta todos los cambios, o sea, es lo que más le interesa son los cambios, realmente, ¿no? O sea que en ese sentido, como uno sí, o sea, no estaba en contra de que porque era un momento también en contra de la pintura. Yo no estaba en contra de nada, pero digo, era un momento que pintar era como lo peor, ¿no? Y pero también por eso hacíamos exposiciones, porque queríamos dematerializar el arte. En el fondo era una buena idea, era la idea como de hacer el arte más esencial, más de la idea y menos del objeto, como que se terminaba en una mercancía, ¿no? O sea, estaba bien el concepto. Y No, yo lo que creo, una cosa que quería decir con respecto al tema de la tecnología y eso, que si uno analiza toda la obra de Liliana, ve que hay una evolución bastante natural o una inclusión natural de la tecnología con sus tiempos, ¿no? Y eso viene, por supuesto que viene por la apertura que uno puede tener a lo que está sucediendo y a las cosas que tiene a su alcance, pero sobre todo viene por el hecho de que la manera de concebir la obra de Liliana es un poco desde el concepto a la solución. Y una vez que uno tiene una idea, busca cuál es la mejor solución. A medida que hay más tecnologías, también hay más posibilidades de encontrar soluciones a eso, ¿no? Y entonces por eso creo que resulta finalmente muy natural la incorporación de nuevas tecnologías. sí, porque además no existe eso de que hay técnicas viejas y técnicas nuevas o técnicas vigentes, o sea, depende de la idea, uno puede pintar al óleo o usar la computadora, pero, o sea, tiene que ver con la idea, ¿no? Porque si uno parte de la técnica, a mí me parece que es un error. Eso justamente justamente la reflexión en los fines de los 60 y los 70 con respecto al grabado, al cambio del grabado, es ese cambio, es que los grabadores en general, antes, ahora creo que están más abiertos a cosas, pero eran muy cocineros, ¿no? O sea, lo importante era ahí la cocina. El grabador sacaba la lupa antes de mirar el cuadro y veía el detallecito, ¿no? Entonces, cuanto más cosa tecnológica, pero dedicada al grabado tenía, y llegando a Nueva York, además, todos los materiales que se te ofrecían era increíble, ¿no? Más uno se iba metiendo en eso. El cuestionamiento de eso, y empecé a pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo con esto? Y entonces ahí es donde el concepto empieza a primar y empieza a ser definitivo, ¿no? Sí, creo que algo de eso, digamos, es el centro del manifiesto del New York Graphic Workshop, que es del 65 y tiene, digamos, una vigencia, creo, muy impactante, ¿no? Esta cuestión de, bueno, poner por delante la pregunta del por qué y no del cómo, ¿no? Sí, hay algo como que me parece que la tecnología está también presente en todo esto, digo, en el dibujo, en el grabado, ¿no? Que me parece que es, en relación a tu pregunta, es como un más allá, o sea, como que creo que ahí
O sea, todo el tiempo estás tratando en estas obras, desde las primeras, desde los 60 en adelante, produciendo como poniendo en escena esos procedimientos, pero no pensando en la herramienta, sino como que la exceden a esa herramienta que sería, bueno, el grabado. Si no, estaríamos hablando de grabado, ¿no? Desde una perspectiva más tradicional. No sé si alguien más. Hola. Hay varias. Bueno, mi pregunta va por otro lado distinto. Yo soy artista venezolana, vivo aquí y, bueno, es la primera vez que veo tu obra en vivo. Tú has hablado varias veces del arte postal. Lo vi, además, nombrado en los textos de la exposición de Bellas Artes, al menos. Y yo quería preguntarte si conoces, si tuviste relación en ese momento con el grupo venezolano El Techo de la Ballena, que también lo practicó, y específicamente Dámaso Orgaz, que, bueno, en Venezuela quedó un poco sin mucha información o difusión de lo que hizo con arte postal. Si nos pudieras compartir más sobre lo que tú hiciste. Sí, bueno, yo conocía el Techo de la Ballena, no me acuerdo si conocía los miembros, quizás sí, pero sí, no creo, ¿no? No recuerdo. Pero sí estaba consciente de ello, sí. Acá había otra pregunta. Hola Liliana, ¿cómo estás? Yo te quería consultar sobre Juan Trepadori, que fue el artista que inventaron con el grupo. Me interesó mucho toda esa historia y también soy artista y bueno, como artista emergente también esas formas de dar a conocer la obra, de vincular con el mundo del arte. Si querés contar un poquito cómo fue todo ese proceso. Sí. Bueno, resulta que sí, que apareció Trepadori. Que teníamos cuando llegué a Nueva York, o sea, por primera vez tuve la experiencia de, por ejemplo, de que alguien te compre una edición entera, que eso no existía todavía en ese momento. Bueno, entonces, el editor que nos compraba, que empezó a comprar ediciones, era en un momento que yo hacía las obras esas que dije, más expresionistas, con mucha textura, color y demás. Y cuando empezamos entonces él compraba ediciones. Y cuando empezamos a hacer la cosa más ascética, el tipo dijo, ¿qué es esto? ¿No? Y además no lo podía vender ni nada, o sea, se acabó esa compra, ¿no? Pero entonces un día decidimos inventar un artista que sea exacto lo que este hombre quería, y que se llamaba Juan Trepadori. Y entonces, él estaba feliz, el editor, con él, pero aparte lo que hicimos fue, eso se le ocurrió a Luis, hacer una beca para los latinoamericanos amigos que vendían a Nueva York y no tenían dinero, por ejemplo. El tipo podía tener la beca Trepadori. Entonces venía al taller y se mandaba unos Trepadori, porque cualquiera podía, o sea, era una estética que podías repetir, y hacía la edición, y entonces se dividía, no me acuerdo bien, pero había un porcentaje para la fundación y después, bueno. Y entonces era genial porque, por ejemplo, uno de los artistas era un chileno que hacía unas obras tipo así muy dramáticas en su obra, y los Trepadori eran una maravilla, una florecita, y era así todo y era genial. Lo que a mí me parece magnífico es que a él le encantaba hacer los Trepadori, y yo creo que era como salirse del drama, ¿no? Un poco, pero yo creo que a todo el mundo, así por más intelectual que fuera, le fascinaba hacer Trepadori. Yo creo que hay una moraleja ahí, como que uno en el fondo tiene prejuicios, y que uno, si tiene ganas de hacer una casita, que la haga, ¿no? Entonces ahí habría que estudiarlo, eso sí. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Gabriela, soy guía del Museo de Bellas Artes y estuve dando el recorrido guiado de tu exposición.
y te quería contar en realidad dos cosas. Cuando los pibes entran, es como muy natural para ellos ver las arrugas, y cuando está la foto del workshop graphic, dicen, acá están en la cocina, y acá están cocinando, y acá están arrugando papeles, y esta es la mamá de todas las arrugas. Y cuando entran los adultos, yo te quería contar esto porque dicen, ¿y esto qué es? ¿Y Ahí esto está. qué significa? Pero si no me explicas no entiendo nada. Ya no sé qué hace la gente ahora. Esto es arte. Pero lo hicieron en el 64, les digo yo. Pero bueno, siento eso y me encanta conocerte porque veo tu obra y te veo a vos y te agradezco. Nada, gracias. Y Gracias. Es que a veces para percibir algo hay que desaprender, ¿no? A veces uno aprendió mucho y es como de golpe tiene un velo que no te deja ver, ¿no? Por eso el niño va directo sin prejuicio, ¿no? Hola, ¿qué tal, Liliana? Mi nombre es Dolores, soy diseñadora gráfica y bueno, las admiro hace mucho tiempo. Un poco brevemente, porque la verdad que la pregunta debe ser compleja y no quiero que sea así, pero ¿cómo empieza algún proceso creativo tuyo? Sí, es complejo. Es que no sé cómo empieza, porque es que sigue más que empieza. Yo creo que todos tenemos algo que nos interesa, o sea, con cosas que nos interesan y cosas que no nos interesan, y que hay un momento en que entendemos más qué es lo que te atrae, o cuál es tu pregunta, o qué se parece a uno. Y que ahí empieza el proceso creativo, o sea, cuando uno se familiariza con uno mismo, ¿no? Entonces, porque en general, por ejemplo, supongamos yo muchas veces di clases de arte, ¿no? Y entonces empieza esa pregunta, ¿cómo empezar? ¿Cómo ser él? ¿No? Entonces, también es interesante porque podés decidir, bueno, ¿qué artistas te gustan? Y ahí te das cuenta cuáles te gustan y cuáles no te gustan, te das cuenta cuál es algún elemento que es el que es importante. Ese lo podés decir, este es mi elemento también, ¿no? O sea, vas poco a poco sacando ideas que pensás tiene que ser así o tendría que ser así, con cómo es en realidad. Y poco a poco te vas haciendo preguntas, vas descartando cosas de más y de golpe aparece lo que uno se parece a uno, ¿no? Que uno siente que se parece. A veces, por ejemplo, los alumnos hacen muchas cosas y uno pone muchos de esos papeles todos juntos y aparece la línea o lo que es más importante. Y uno cuando descubre es genial, porque ahí es donde puede empezar a pensar en la parte en las soluciones formales, ¿no? Claro, porque lo que uno el proceso empezó con la vida, ¿no? Y no sabes nunca cuál es el comienzo de eso, de todas las reflexiones que vas haciendo y lo que vas integrando. Lo que te encontrás son disparadores, ¿no? que son los que dan lugar a ciertas obras o a empezar a trabajar, a ensayar ciertas obras, pero son más bien cosas que disparan. Yo acompaño mucho a Liliana a los flea markets a buscar sus personajes, ¿no? Entonces, sé que muchas veces el disparador es el encuentro con algún personaje, ¿no? que larga una idea, podría ser tal cosa, o me gusta, y que se vaya para casa y ahí espere en el taller a que le toque su momento, ¿no? Estaba pensando esto que decís de en lo que se parece a uno y como un registro en relación con el fingir que soy yo. Ya ese fingir que yo del 69 a lo que se parece a vos, que es más cerca que fingir. Hola, ¿qué tal? Soy Adrián, arquitecto, y cuando estaba terminando la facultad, agarro una cámara de papá que me dijo, aprende fotografía, entonces agarré una Canon A1, y digo, bueno, voy a empezar a aprender solo,
Y empecé a sacar fotos a pitufos, a mis pitufos del cuarto. Y en esa situación estaba sacando fotos y yo, no sé por qué estoy haciendo esto. Y voy a Rubens Sacar, ahí a Florida 1000, y veo una exposición tuya y digo, wow, tipo de golpe puedo hacer arte o estoy haciendo algo como significativo, ¿no? Como, y bueno, primero gracias porque eso fue como una primera como aceptación de algo diciendo, bueno, ok, puedo hacer algo. Sí, sí. Y bueno, gracias. Y bueno, quería preguntar, ¿cómo nació esta idea de fotografiar a estos personajes? ¿Cómo fue esta idea de fotografiar pitufos, de juguetes? A ver, tengo que acordarme cómo empezó, pero empezó... ¿Cuál fue el primero? Creo que la primera foto fue una mini chiquitita en un fondo rojo enorme, ¿no? Y que aparece también en mis instalaciones, esa relación entre algo muy chico y el espectador que es grande, ¿no? En ese contexto. Y después, bueno, la foto empezó, a ver, porque empezaron como fotograbado, fotoserigrafía, qué sé yo, en una época en que se dividía pintura, te decía, vos sos fotógrafo, vos sos pintora, ¿no? Y uno, como yo nunca estudié fotografía, sentía que no podía hacer fotografía porque no era serio, ¿no? Pero me interesaba de golpe, en El Arrugado, por ejemplo, ¿por qué no? Yo la podía haber sacado yo, no, la sacó un fotógrafo, ¿no? Pero poco a poco me fui a ver, ¿vos te acordás? No, estoy pensando otra cosa, y es que acá hubo una exposición súper buena de Liliana, que la curó Inés Katzenstein hace muchos años, ya no me acuerdo qué año fue, en el Centro Cultural... 2004, me parece, 2004, en el Centro Recoleta. En el Centro Cultural Recoleta, que se llamaba Fotografía y Ficción. Y creo que justamente lo que hacía era como un recorrido a través de la fotografía en distintas obras, porque de golpe es como que descubrió que la fotografía había empezado ahí en La Arruga, ¿no? Y que después fue caminando, transitando la pintura, transitando muchas otras cosas, ¿no? Hasta que se volvió en algún momento, que fueron fotografías blanco y negro, las primeras que yo recuerdo, claro, así como fotografía, y luego fotografía color, y fue todo un proceso. Porque ¿no? Ahora me doy cuenta, además, que yo, por ejemplo, hacía la foto para hacer el fotograbado, ¿no? O meterlo hacer fotoserigrafía y meterlo en la tela también. Y cuando empecé a hacer foto, rescaté alguna de esas fotos y las volví fotos. O sea, las mostré como fotos. O sea, tuve que darme permiso a mostrar fotos y decir, no soy fotógrafo, pero acá están, ¿no? Eso que decías antes del desprejuiciarse, ¿no? Sí. Lo hiciste también vos misma. Bueno, acá nos hacen señales de que... Ya no hay más preguntas, así que a menos que alguien más tenga alguna otra. Le agradecemos muchísimo a Liliana, a Ana, a todos ustedes.